Hola hermanos, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la fe. Nosotros vimos sobre el arrepentimiento, una lección anterior. Si hacemos un pequeño repaso, arrepentimiento no es una simple confesión de pecado, ¿ya? Nosotros no podemos dejarnos engañar por el uso indebido de este término, incluso por parte de nuestra cultura. Nuestra cultura es muy emocionalista y nosotros muchas veces pensamos que una persona que entra llorando en los templos, en las reuniones, ella se está convirtiendo, y nosotros a veces nos dejamos llevar por esto, y pronto esta persona no da frutos, no demuestra arrepentimiento, se aleja de la iglesia e incluso deja, como se dice en algunos lugares, deja a la gente botada. El arrepentimiento es una contrición, es el primer paso, hermanos, es el primer paso. La confesión es el primer paso para el arrepentimiento. El arrepentimiento, si ustedes me permiten hacer este repaso, es un abandono total del pecado y la búsqueda de otra forma de vida. El que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora sí, vamos a hablar de fe, sobre la fe, que es otro, yo diría, un pilar, uno de los pilares de la salvación, o si nosotros estamos viendo una de las cosas que está en el orden de la salvación. Efesios capítulo 2, de 8 a 10, uno de los versículos más conocidos de los creyentes, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Viene una pregunta básica: ¿qué es la fe en Jesucristo? ¿Qué es la fe? Tendríamos que hacer un breve repaso. Hemos hablado en clases anteriores sobre la fe. Siempre la salvación incluye fe, pero ahora específicamente que estamos hablando de la fe viene por el oír la palabra de Dios, nosotros sabemos. Pero hermanos, la fe, y esto está bien destacado, la fe debe incluir el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo y lo que Él ha hecho en el Evangelio. Hermanos, es por eso que muchas veces nosotros, permítanme la expresión, nosotros pillamos a un falso cristiano que está en la iglesia, que canta, que da diezmo, que ofrenda, que lee la Biblia, y le preguntamos: hermano, ¿cómo usted conoció a Cristo? Ah, porque mi padre era cristiano, porque mi abuelo, mi bisabuelo, y yo soy cristiano. Esto no me convence. Hermanos, la persona, ella tiene que conocer a Cristo, saber lo que Cristo hizo por ella. Entonces, hermanos, es una cosa muy importante. No es solamente una tradición. Ay, que había bautizos y ya yo ahí entré en la cola del bautismo. No. Hermanos, la persona tiene que conocer a Cristo. Este conocimiento de Cristo, el conocimiento de su obra, esto produce fe. La fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener algunos conocimientos básicos y comprensión sobre los hechos que rodean a Jesucristo. Hermanos, una persona tiene que conocer, por eso que es importante que se enseñe en las congregaciones. Yo tomo el ejemplo de la iglesia del Pastor Eddie en los Estados Unidos, que cada
Cada reunión es una reunión de estudio de la palabra. La primacía, la prioridad, el centro es la palabra. No es que la gente vaya a cantar una hora y media. No es que la gente va a hacer un desfile de moda con sus ropas más caras o a mostrar su último modelo de celular. La gente se reúne para estudiar la palabra. Y eso realmente me anima bastante. Y cuando se ve que una iglesia que estudia la palabra, una iglesia que conoce a Jesucristo y a su obra, es una iglesia que trabaja. A veces hay pastores que están viviendo una verdadera pesadilla, porque nadie se anima, nadie hace nada, nadie está motivado. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Jesucristo y no conoce a su obra. Cuando se conoce a la obra de Jesucristo, lo que Cristo hizo, quién es Jesucristo, hermano, esto trae ánimo, trae, según lo que estamos viendo, según la palabra, fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener fe en algo o alguien que no conocemos. Hermano, es como haciendo una comparación, es como dos personas que se conocen. Por ejemplo, ¿por qué un hombre y una mujer se casan? Porque previamente se conocieron. No estoy hablando en el aspecto íntimo, pero conocen, sabe su personalidad, su carácter, su temperamento, sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces se conoce, hay una confianza y por eso se casan. Entonces, hermanos, respecto a la fe, nosotros no vamos a... ¿Cómo una persona va a poner su fe en Cristo si no lo conoce? Entonces, hermanos, si no tenemos una relación con Jesús, ¿cómo vamos a tener fe si no conocemos, si no tenemos una relación con Él y si no lo comprendemos? Hermanos, es imposible. Romanos 14, 10, 14, observen, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, es algo bastante complejo. Yo prefiero una enseñanza sistemática, constante. Prefiero así que llenar un estadio con un montón de gente que no conoce a Cristo y yo les predico 40 minutos sobre Jesucristo y pasa una multitud que supuestamente se convirtió y yo envío un informe a la misión y digo 5.000 se han convertido y la semana siguiente yo no tengo siquiera 5 personas en la iglesia. Hermanos, cuando se enseña quién es Jesucristo, cuando se enseña sobre su persona, sobre su obra, esto produce fe, porque la gente no va a creer en algo que no conoce. La gente no va a confiar si no conoce a Cristo. Es por eso que este pasaje de Romanos 10, 14 nos habla con una tremenda claridad. Hermanos, yo quiero hacer un apéndice sobre la fe salvadora. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe salvadora, hermanos, si hacemos una explicación o un resumen, es parte de la respuesta humana a Dios en la experiencia de la salvación. Hermanos, la persona oyó, ella responde con fe, confianza en Cristo. Cristo, a partir de hoy, yo confío a ti mi vida. Yo creo en lo que hiciste por mí en la cruz. Yo creo en tu muerte, en tu sepultamiento, en tu resurrección. Yo creo que
todo lo que existe fue para salvarme. Es una respuesta de fe. Entonces, esta es tan simple como ver a Jesús para la salvación. Observen, Juan 3, de 14 a 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, así como es simple, ella también es compleja. La fe es compleja. Hermanos, ella es algo, puede ser algo instantáneo. Ya he visto personas que se convirtieron de una manera asombrosa. Me acuerdo cuando yo estuve en Israel, fui a visitar a una persona, un ciudadano argentino que estaba viviendo en Israel. Su esposa frecuentaba la congregación, la única iglesia que había en la ciudad. Ella me habló de su marido, que era un ladrón, que era un delincuente, que todo lo que tenía en la casa era producto de robo. Y yo fui con otro pastor israelí, un gran amigo mío, fuimos a visitarlo. Y el hombre nos recibió muy bien. Le hablamos, y eso ya pasaba desde las 11 horas de la noche. Y yo estaba cansado, muy cansado, porque venía de todo un día de estudios en un lugar bastante caluroso. Después había ido a la congregación para un discipulado y fuimos a visitar a esa persona. ¿Y qué pasó? Le hablamos de una manera muy sencilla y con nuestro corazón así preocupado. Obviamente oramos al Señor pidiéndole orientación. ¿Y qué pasó? Le hablamos de Jesús y este hombre se convirtió. El hombre se arrepintió, lloró, pidió perdón a Dios, llamó a la esposa y le dijo: hija, he pecado contra Dios, he pecado contra muchas personas, estoy arrepentido. Pero hay otros que no, hermanos. Hay otros que no. Ese hombre, al día siguiente, el Señor le produjo un milagro. Este hombre vivió un verdadero milagro. Entonces, hermanos, pero creer es simple. Para algunos es simple, pero para otros es bastante complejo. Mientras que el creer es simple, hay algunos para los que esto es demasiado simple, pero para otros es muy difícil. Esto implica varias cosas, hermanos. El razonamiento, la lógica, la razón. Hay gente que entra con mucha psicología, con mucha filosofía, con mucho humanismo, mientras que esto es algo espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Entonces, hermanos, en las Escrituras, la intensidad de la fe de uno no es tan importante como el objeto. Casi siempre el creer en el Evangelio produce una respuesta emocional. Por eso que, hermanos, hay que tener mucho discernimiento, porque no se sabe, y esto solamente Dios lo sabe, porque muchas veces la fe produce cosas emocionales. Fíjense lo que dice Hechos 16:34, dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto nos habla del carcelero de Filipos. El hombre se convirtió, tuvo una conversión radical, ¿cierto? Lleva a Pablo y Silas a su casa, y aquí dice que les puso la mesa y se regocijó. Esto habla de emoción. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquel hombre estaba contento. ¿Se acuerdan de Zaqueo? También estaba contento, tenía a Jesús en su casa. La parte emocional. Observen, hermanos, que aunque las personalidades individuales varían, observen, no es sabio usar la emoción
como un test de la fe. No podemos tener como un referente. Últimamente la fe salvadora está expresada como un acto de la voluntad. Arrepentimiento y fe son en esencia dos lados de la misma moneda llamada conversión. Entonces, cuando el encarcelador de Filipos, aquí está, preguntó, observen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba reflejando un espíritu de arrepentimiento. Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, aplicando esto para ser salvo, es algo sencillo. Una persona debe confiar solo en Cristo para su salvación. La fe salvadora, hermanos, debe incluir confianza. Entonces, vuelvo a la cuestión anterior que dije del casamiento. ¿Cómo voy a casarme con alguien que yo no conozco? Es absurdo, ¿ya? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a confiar y tener fe en un Cristo que yo no conozco? No me explicaron quién es Jesucristo. No me explicaron lo que hizo Jesucristo. Es muy fácil hoy día, Jesús te ama y yo también. Pero hermano, esto no es el Evangelio. Esto es emoción. Jesús te ama y yo también. Con mi amor que falla, un amor de un pecador. Pero entonces, hermanos, fe debe incluir confianza. No solo sabemos acerca de Él, nos confiamos a Él. Conocemos y confiamos en Él. Lo recibimos, descansamos en Él, nos arrojamos sobre Él. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora. Entonces, fue lo que vimos en Efesios 2, 8, 9. Yo quiero leer acá rápidamente con ustedes Filipenses 1, 29. Vamos al texto de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y fíjense lo que dice la Biblia. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, acá, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, sabemos quién Él es. Otra cosa que es importante es que el creyente sepa que no estamos ahora, que hay conversión, somos nuevas criaturas, que todo ahora es rosado, el cielo es más azul. No, hermanos, estamos entrando en un mar de espinos. Estamos hundiéndonos más y más en una vida de compromiso con Cristo y nos identificamos con Él en su vida, muerte y resurrección. Entonces, hermanos, cuando la cosa se da así, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, esta palabra de Juan capítulo 1, versículo 12, es algo maravilloso, es algo lindo, hermoso, bello, cuando dice que todos aquellos que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Llega a ser hijo de Dios el que cree en su nombre. Y yo voy a creer cuando yo conozca. Si me anuncian, si me dicen, Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo dio su vida por usted. ¡Wow! Ahí yo creo. Lo conozco, yo sé quién Él es y voy a confiar en Él. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que sigan estudiando. Bendiciones y hasta pronto.